noches, que Dios bendiga siempre a su iglesia. Gracias a los hermanos que están pendientes a los estudios, de la cual siempre procuramos edificar siempre a su conocimiento y ampliar el conocimiento de cada uno para la palabra de Dios. En esta noche vamos a estar estudiando acerca de la fiabilidad de las escrituras. Cuando hablamos de fiabilidad, queremos decir como inspirada por Dios y al mismo tiempo como inerrante, o sea que no comete errores. La Biblia es un libro maravilloso, con un contenido sumamente edificante para la vida de todos los que de alguna forma hemos sido confrontados por él, y ha ayudado nuestro proceso de vida y ha mejorado nuestra vida y pensar de una forma diferente. Pero al mismo tiempo este maravilloso libro ha sido desacreditado por algunos, pero no por eso significa que no sea fiable o no sea de un contenido divino, sino que simplemente por algunos este libro no es de origen divino, o sea, no viene de la fuente de Dios, y que no debería ser como un dogma o un manual de enseñanza, reduciéndolo así como cualquier otro libro de terapia emocional y para la ayuda de una espiritualidad personal de las personas. Sin embargo, nosotros creemos que en la Escritura nos habla del Señor Jesús, pues ella también nos da una esperanza y nos ayuda a pensar en forma diferente y nos habla del Creador. A los cristianos comúnmente se les coloca en la esquina de los ignorantes por el hecho de creer en Dios y sobre todo en su palabra. La acusación no es de ahora, esto viene desde tiempos antiguos, y podemos decir que este grupo de personas se puede dividir en dos. Primero, la persona que es incrédula, que cree en Dios pero no reconoce a la Biblia como su palabra o la palabra de Dios. Y el segundo es el incrédulo que no cree en Dios ni mucho menos cree en su palabra. Entonces uno tiene que aprender a distinguir cuando está hablando con las personas cuál de los dos grupos pertenece el amigo con quien estemos desarrollando una plática. Pero no se preocupe por esto, porque esto no pasó ahora o no pasa ahora, y no es desde los tiempos del Renacimiento y de la era intelectual, sino más bien que pasó en aquellos tiempos bíblicos, como por ejemplo lo cita 1 Corintios capítulo 1 versículo 21 al 23. Leamos 1 Corintios capítulo 1 versículo 21 al 23. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 21 al 23. Dice: pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Por lo que el apóstol Pablo muestra acá en este escrito, la cultura intelectual, la cultura griega, veía a los cristianos como locos. También en Hechos capítulo 25, versículo 19, el gobernador llamado Porcio Festo, cuando estaba hablando ante Agripa sobre el caso de Pablo, él llama en un tono despectivo diciendo: cierto Jesús, ya muerto que Pablo dice estar vivo. Note también el tono en el que Porcio Festo se dirige de una forma despectiva acerca de la creencia del apóstol Pablo. Pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué es fiable las Escrituras? ¿Por qué nosotros creemos en ella? ¿Qué impacto tiene sobre nuestra vida? ¿Y por qué deberíamos recomendársela a otros? Bueno, yo tengo algunos
aspectos que por motivo de tiempo no se pueden desarrollar la totalidad de todo, pero aprovechemos este tiempo en varios aspectos. Lo primero que puedo decir es que es fiable porque uno debe estudiarla o juzgarla conociendo primero el proceso en el que se desarrolló. Entonces, estamos hablando en esta parte de un periodo de 1500 años, donde la Biblia fue escrita en un periodo de tiempo muy prolongado, separados los escritores de diferentes culturas. También en ella vemos el tiempo conocido como el periodo intertestamentario, que es conocido como los 400 años. Y en este periodo intertestamentario, que se ocupa desde el libro de Malaquías hasta Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, en ese periodo hay 400 años y la historia contribuye de que en ese periodo de tiempo hubo los sucesos como las guerras judías, de los sucesos de los macabeos, y también en ese periodo se sienta el gobierno romano sobre las tierras de Palestina. También vemos en ese periodo la reconstrucción del templo según Herodes. También podemos ver la presencia de copistas y la importancia de los escribas, que fue fundamental para la preservación de los textos del Antiguo Testamento. También podemos decir cómo la Iglesia pudo identificar las cartas auténticas del Nuevo Testamento de las no auténticas, y ellos establecieron una regla llamada como el canon, que era la norma por la cual se evaluaba qué libros del Nuevo Testamento, qué libros podían pertenecer al Nuevo Testamento y cuáles no. Bajo ese rubro ellos, los requisitos eran que tenía que ser escrito por una persona con autoridad, como los apóstoles o algunos de los que andaban con ellos. También debía estar en armonía con el resto de los textos y debería ser reconocido por las iglesias que estaban en varias partes. Entonces, esos eran los patrones que ellos utilizaban para reconocer a los libros bíblicos de los no bíblicos. También, si usted puede analizar o leer en su tiempo libre, por favor, yo les recomiendo que lea la historia que atravesó la Biblia para llegar a traducirse al español. Muy pocos libros hablan del proceso de la traducción de la Biblia hasta el español, pero fue un proceso bastante difícil y lleno de mucha oposición, pero de alguna forma se preservó siempre el texto, de modo que llegó hoy día a las personas como lo somos nosotros. Obra de eso fue Cipriano y Casiodoro de Reina, quienes se apoyaron mutuamente a pesar de que tuvieron muchísima persecución por parte de los poderes de aquel entonces, pero aún así, gracias a sus obras, la Biblia fue traducida entonces al español. Podemos decir también confiadamente que la providencia de Dios estuvo presente en todo ese proceso. Entonces, para saber si la Biblia es fiable, primero hay que juzgarla o estudiarla conociendo el proceso que se desarrolló, y eso es lo que nosotros hemos estado hablando hasta el momento. Lo segundo que podemos decir para saber si ella es fiable es cuando comprendemos el ambiente que rodeaba las escrituras cuando esta fue escrita. Y por supuesto, esto quiere decir que uno tiene que dedicar más tiempo, hay que estudiar. En Hechos capítulo 21, cuando uno lee este libro escrito por Lucas, podemos leer Hechos capítulo 25, versículo 21. Hechos capítulo 25, versículo 21, dice que en este tiempo se sentó el gobierno romano o el imperio romano. Vea la presencia de los títulos, como dice Augusto y también dice César.
Esos eran los dos títulos oficiales, como se le llamaba al emperador romano. Podemos ver también la presencia de los Herodes en Mateo capítulo 2, el Herodes que mandó que se averiguara dónde había nacido el niño Jesús, que supuestamente quería también saber para adorarle, pero su intención realmente no era adorarle, sino mandar matar a los niños. Vemos también la presencia de los otros hijos de Herodes, como Herodes Agripa, en Hechos capítulo 26, cuando Pablo presenta su defensa, y este está casado con una de sus parientes. Podemos ver también la presencia de gobernadores de Cesarea, como en Hechos capítulo 24 se menciona la presencia de Félix. En Hechos capítulo 25 de que Festo es el sucesor de Félix. Entonces es la presencia de dos gobernadores de Cesarea. Otro detalle también importante es en Hechos capítulo 18, versículo 12. A Galión, dice procónsul de Acaya. Si usted puede ver en Hechos capítulo 18, versículo 12, dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Este Galión que se menciona acá, el propósito de Lucas mencionarlo acá es porque es un personaje reconocido también en la historia. Galión, además de ser el procónsul o gobernador de Acaya, es el hermano del filósofo Séneca. Entonces, vea también la habilidad de los escritores bíblicos de mostrar también algunos eventos o personas reconocidas en la historia. Entonces, por el momento hemos visto dos cosas. Uno es que la Biblia es fiable cuando la juzgamos o la estudiamos conociendo y valorando el proceso en el que fue escrita. Lo segundo que vemos es que cuando se comprende el ambiente que rodeaba cuando ella fue escrita, se muestran personas reales y sucesos también reales. Un tercero es cuando nosotros valoramos o reconocemos quiénes fueron las personas que escribieron. Vean lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 22. Siempre nosotros hemos de alguna forma tenido en nuestra mente de que Moisés fue una persona que tal vez era tartamuda o no sabía hablar cuando él dijo a Dios: yo soy torpe de lengua, en Éxodo. Sin embargo, dice con respecto a Moisés en Hechos capítulo 7, versículo 22, dice que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Esto quiere decir que Moisés no era una persona común, sino que fue enseñado en una civilización altamente reconocida por la historia y por la arqueología, como lo han sido los egipcios. También sabemos quién fue David. Fue el hijo más pequeño de Isaí, cuidaba ovejas, fue llamado por Dios para ser rey, y él también dejó algunos escritos en su libro como los Salmos. Pablo, según Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 5, podemos leer una de sus cualidades. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 5 dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Pablo era un rabino
Entonces no era una persona que no recibió educación, pues perteneció a la alta educación. Lucas también era un médico, según Colosenses capítulo 4, versículo 14. Dice Lucas, médico amado. Colosenses 4, 14. Dice, os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Entonces ese es el tercer aspecto por la que podemos nosotros decir que sí es fiable las escrituras, porque las personas que Dios también utilizó para escribir, las escrituras, eran personas educadas. Algunas fueron pastores de ovejas, como lo fue Amós y el propio Elías. Sin embargo, Amós fue llamado por Dios, capacitado por Dios, y también tenemos uno de sus escritos en el Antiguo Testamento. Entonces aprendemos a valorar más las escrituras cuando las juzgamos por el proceso en el que se desarrolló, por el ambiente en el que fue escrita y por los personajes quienes fueron usados para escribir este maravilloso libro. Además de eso, decimos que la Biblia es fiable, y más todavía cuando creemos en su contenido, cuando examinamos cada detalle de sus enseñanzas, aprendemos a valorarla más, y podemos decir que los autores fueron guiados por una mente maestra, porque hay valores muy altos, como por ejemplo los que se mencionan en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte del Señor Jesús. Mateo capítulo 5. Vean cómo las bienaventuranzas aparecen allí. También usted puede ver en este capítulo, un ejemplo puede ser en el versículo 38, aquella frase que Jesús enseña diciendo ojo por ojo y diente por diente. Esa expresión ojo por ojo, diente por diente, viene o se conoce en el derecho como la ley del talión. Es una ley que viene desde la época del rey Hammurabi, quien vivió tal vez un poco antes de Moisés. Pero los valores que el Señor Jesús enseñó con respecto a esto eran todavía más altos. Vea lo que dice el 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Vea también cómo el Señor enseña grandes valores. Enseñó sobre el respeto, mostró realmente que uno tiene que mostrar respeto, y nosotros a veces creemos que uno tiene que ganarse el respeto. Sin embargo, parece ser que lo que el Señor siempre enfatiza es que todos merecen respeto, y no es algo que yo debo ganarme o alguien tiene que ganarse. No, simplemente todos tenemos que aprender a respetarnos los unos a los otros. También el Señor enseñó que el amor verdadero consiste en sacrificio. Juan capítulo 3, versículo 16 es un pasaje conocido que nos habla de que el verdadero amor se mostró dando a su Hijo único para la salvación de los demás. En Juan capítulo 15, versículo 13, dice que el verdadero amor es aquel que da su vida por sus amigos. Entonces el Señor nos muestra a través de las Escrituras grandes valores que sirven para cualquier persona, sirven también para educar a un niño, sirven para educar a un adolescente, sirven para educar a un adulto soltero, sirven aún para la vida familiar y sirven para toda etapa de la vida de la persona. Entonces, este es un libro que es más que ético en ese sentido, y todo tiene coherencia, pues, porque fue creado o fue diseñado por el Creador.
podemos decir que la Biblia en sí es fiable porque está cimentada sobre concreto. Y seamos sinceros de que ser intelectual es un lindo juego, pero no se puede vivir de eso. La realidad es totalmente opuesta a la intelectualidad o la filosofía, porque vivir como cristiano y creer en la Biblia es vivir cimentado sobre una realidad. Finalmente, ¿por qué decimos que la Escritura, o por qué confiamos que la Escritura es fiable? Y es porque es la palabra propia de Dios. En Isaías capítulo 55, yo le invito a que lea este versículo junto conmigo. Isaías capítulo 55, versículo 11. Dice Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Usando aquel principio de Isaías 55, 11, por eso podemos decir que la palabra de Dios es inerrante e infalible. Es totalmente inspirada por Dios, como se dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que Dios le dio vida a esa palabra. Y también es inerrante, que carece de contradicciones. Por motivo de tiempo, nosotros no vamos a examinar todas las profecías de la Biblia para testificar de que la Biblia es la palabra de Dios. Hay, al menos recuerdo, 333 profecías en el Antiguo Testamento concerniente al Señor Jesús, y hay una infinidad de otras profecías que todas se cumplieron al pie de la letra. Hay evidencias también exteriores de la historia que confirman que los lugares en los que se desarrolló la historia bíblica fueron lugares realmente reales, como lo fue Samaria, como lo fue Jericó, o el propio lugar en donde se derribaron los muros de Jericó, o cómo cayó los muros de Jericó. La propia historia de cómo estuvieron en las tierras de Egipto, cómo entraron a las tierras de Canaán y los habitantes de aquel entonces. Son tantas cosas que uno puede ver en estos maravillosos 66 libros que nos habla acerca de Dios y de hechos totalmente reales. La gran pregunta: ¿tiene errores la Biblia? Una pregunta que mucha gente suele hacerse o cuestiona hacia los que creemos en ella como la palabra de Dios, y puede ser, es mi opinión, mi humilde opinión, que la gente rehúse a creer que esta es la palabra de Dios, o que es infalible, y no quieran aceptarla como tal, es porque hoy día vivimos en un mundo que nos está llevando a la destrucción personal, de que la vida y la verdad es relativa. Entonces, una persona cree que puede construir su vida en sus pensamientos, pero la realidad no es esa. La verdad es contradictoria. Entonces, yo puedo pensar una cosa, pero la realidad me dice a mí otra. Vean lo que dice Juan capítulo 3, versículo 19. Juan capítulo 3, versículo 19. Poco después de que muestra el gran amor de Dios, en donde envió a su Hijo unigénito, dice en el 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En mi opinión personal, pienso que es más fácil creer a la mentira
porque es el camino ancho, es cómodo, pero su consecuencia es que nos lleva a la perdición. Creer en el camino angosto, como que Jesús es el Hijo de Dios y esta es su palabra, implica de que uno tiene que ajustarse a lo que la Escritura va diciendo. La Biblia también tiene falsas acusaciones, o la gente tiene falsas acusaciones más bien con o hacia la Biblia. Tengo por lo menos 4 de ellas hasta el momento, que son las que me he encontrado. Quizás usted tenga otras, podría consultar, sería bueno escuchar, pero al menos tengo yo 4. Por ejemplo, una de las acusaciones que he escuchado con respecto a si la Biblia es de Dios o no, es que la Biblia dice, la Biblia es un libro mítico o es un libro de fábulas. Eso no es cierto, porque la Biblia se desarrolla en un ambiente real, como mencionamos al inicio, en un ambiente de concreto, cimentado en una verdad, personajes reales, y el contenido mitológico descrito desde tiempos antiguos en nada se parece a los escritos bíblicos. Por ejemplo, los libros conocidos como, no sé si se llama bien así, la Odisea de Homero, y en nada se parece con los escritos del Nuevo Testamento. Y la Biblia se escribe en una diversidad de literatura. Encontramos en ella proverbios, encontramos algunos cantos, encontramos algunas narrativas como las de Lucas, encontramos algunas enseñanzas en forma directa, en otras sutil, y diferentes tipos de literatura a la hora de escribir, como las parábolas, entre otros conceptos. Entonces nos muestra de que sus escritores eran personas educadas y tuvieron que ser demasiado consistentes para hacer una fábula por 1500 años y llevarla desde el principio hasta el fin. Entonces yo considero que la primera acusación no tiene en ningún lugar sentido. La segunda que he encontrado es que la Biblia no está de acuerdo con la ciencia. Pues esto también es falso, porque la Biblia está de acuerdo con las ciencias. La ciencia económica, cuando vemos al Señor Jesús hablando sobre las inversiones con respecto a las parábolas de los talentos, usó ejemplos reales con el uso del dinero. Por ejemplo, habló de inversiones de bancos, y de hecho hoy día la ciencia económica utiliza como libro antiguo de referencia incluso aquellos pasajes donde Jesús citó esto como evidencia de que aún en los tiempos de Cristo ya existía un sistema financiero. Entonces, aquí la Biblia muestra como evidencia de que estaba presente la economía cuando ya el Señor Jesús estaba hablando de eso. También podemos decir que está de acuerdo con la ciencia biológica y la genética. Seres humanos producen solo seres humanos. Los animales no pueden producir seres humanos. No es consistente nunca la teoría de una evolución, de que el ser humano evolucionó, porque si eso fuera cierto, entonces todos deberíamos estar desarrollándonos y evolucionando constantemente. Entonces no entra y no tiene sentido decir que la Biblia no está de acuerdo aún con la ciencia biológica, cuando la Biblia misma muestra estos patrones de la biología. También está de acuerdo con la ciencia social, cuando hablamos de la importancia de los valores como la familia y cómo los agentes de nuestro alrededor puede perjudicar incluso nuestra forma de pensar. Entonces, decir que no está de acuerdo con la ciencia también no tiene sentido, porque a través
nosotros aprendemos a ser mejores ciudadanos todavía, mejores esposos, mejor familia, mejor individuo. Entonces no tiene ningún sentido. Una tercera acusación que he encontrado con respecto a las escrituras es que la Biblia tiene contradicciones. Cuando a veces alguien nos dice que la Biblia tiene contradicción, le puedo sugerir que pregunte a la misma persona cuáles son esas y si sabe dónde están. Creo que ninguno va a responder, porque esto tampoco es cierto. Las aparentes, entre comillas, contradicciones fueron errores de los copistas, que en ningún sentido altera el texto. Por ejemplo, conocemos los relatos de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno de ellos relató un episodio en una forma un poco diferente, porque dependía de la fuente en que ellos estaban tomando estos datos. Pero en ninguno de los casos se altera el evento o el milagro que hizo el Señor Jesús. Entonces, esos son pequeños detalles que hay en la Biblia, pues errores de copistas, pero no intencionales. Otro puede decir que en el libro de Marcos, en el capítulo 16, los últimos versículos no aparecen en los manuscritos originales, pero eso tampoco puede ser del todo cierto, porque otros manuscritos antiguos dejan un espacio indicando de que se sabía de un texto, pero como que no se tenía la seguridad y se necesitaba completar con otros manuscritos. Y si se eliminara la última parte de Marcos capítulo 16, no se puede anular de ninguna forma Mateo capítulo 28, que habla exactamente lo mismo, que es la gran comisión. Entonces, ¿tiene contradicción? Negativo, eso es negativo. Una última que podemos mencionar es que hay personas que dicen que la Biblia no es históricamente exacta. La misma pregunta que la anterior, usted puede hacer: ¿cuáles son esos eventos? ¿En dónde no coordina la historia con lo que la Biblia enseña? Porque los datos actuales nos demuestran de que sí hay lugares que antes los intelectuales rechazaban, como el propio Jericó. Sin embargo, hoy día eso es algo se puede reconocer. Incluso hay unos libros antiguos que hablan sobre Caná, aquella boda en donde el Señor Jesús fue e hizo el primer milagro, que no aparecía arqueológicamente esa ciudad Caná, pero hoy día es algo que se puede demostrar. Entonces eso tampoco tiene sentido. Para repasar nuestra lección de esta noche, 23 de marzo del 2021, la Biblia es totalmente fiable porque procede del Creador, contiene la verdad, su palabra nunca permanece vacía, ni vuelve vacía. En su palabra tiene el poder para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para guiarnos en justicia. Los que la niegan es porque quieren seguir viviendo en su falsa idea del relativismo. Creer que todo se ajusta al pensamiento, pero eso no es cierto. Finalmente, algún día todos tendremos que fallecer y tendremos que darle cuenta a Dios. No sé si mi hermano Gerson quiere contribuir en algo a este estudio. Hermano, te escucho. Bueno, parece que el hermano no se le puede oír.
que creer que la palabra de Dios es totalmente fiable. Recuerde que la cultura intelectual le dijo a Pablo, o Pablo mismo vio, que los griegos llamaban a esto una locura. Sin embargo, Pablo en 1 Corintios capítulo 1 dijo que ese era el poder de Dios. Creo que en uno de los pasajes también Pablo dijo, si estamos cuerdos o estamos locos, es por Cristo. Prefiero seguir creyendo en las Escrituras, porque no me ha hecho ningún mal, ni nos ha hecho ningún mal. Nos ha encaminado por el camino correcto, nos ha guiado por la vida correcta y nos dice también cuándo nos estamos desviando. Esos son valores, principios únicos de este maravilloso libro que Dios nos ha dejado a través de la historia. Si hay consulta, hermanos, por favor pueden hacerlo durante la semana. Que el Señor le bendiga. Espero que también pueda compartir estos estudios con sus amistades, o que estos estudios le puedan ser útil cuando usted desea estudiar con alguien y siente temor de que alguien no crea en la palabra como palabra de Dios. El próximo estudio será para el mes de abril, día 6, a la misma hora. Y ese estudio traerá nuestro hermano Gerson. Sin más que decir, hermano, Dios le bendiga. Una excelente noche. Y que el Señor esté con cada uno de nosotros. Recuerde orar por los hermanos de todas partes. Por aquellos que también están enfermos. No solo esta enfermedad conocida ahora, sino también por otras enfermedades. Y por los más vulnerables en nuestros países y sobre todo nuestros gobernantes. Que Dios le bendiga y tenga una feliz noche. Creo que sí, hermano Eliezer. Tenemos la confiabilidad en la Escritura principalmente por lo interno, por la evidencia interna que sin duda alguna nos ha manifestado hoy. Debería de crear eso fe en nosotros y confiar en la Escritura. Pero sin duda alguna la evidencia externa también complementa esa fe, ya que en los siglos XIX muchos empezaron a cuestionar sobre si era confiable creer en la Biblia, y de ahí nace el estudio para probar con la ciencia si es verídico o no. E incluso la misma ciencia, la antropología, la filosofía y muchas otras ciencias han solamente corroborado las verdades bíblicas que encontramos ahí. Entonces tenemos la confianza total en la palabra de Dios, principalmente por la evidencia interna, pero también el apoyo que brinda muchas veces la ciencia y muchas otras ramas que la han estudiado y han corroborado como hechos verídicos, tanto físicos como hallazgos históricos, evidencia, escritos que comprueban que la Biblia es real, es verídica y podemos confiar en ello. Sí, es cierto, mi hermano. Gracias. Bien dice el dicho, más vale tarde que nunca. Gracias por ese apoyo. Igualmente, hermano, si hay alguna consulta, puede hacerlo. Recuerde que no cobramos nada. Es gratis.